¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a la entrevista aquí por Eje Central. Estamos ya a pocos días, pues ya se puede decir a horas, de que se lleve a cabo la elección al Poder Judicial en las entidades de la República y también a nivel federal. Esta elección atípica, una elección no tradicional, que mandó una reforma constitucional que se votó pues hace menos de un año, hace menos de 12 meses. Hoy hemos evaluado a nivel nacional los ciudadanos a cerca de 3,000 candidatos y candidatas que quieren ser personas juzgadoras en nuestro país. Y dentro de los muchos cambios que implicó esta reforma, a mi criterio el más importante después de la elección directa por la ciudadanía de los candidatos y candidatas, es la creación de un tribunal de disciplina, un tribunal de jueces para jueces. Su trabajo es juzgar el correcto desempeño, que no haya corrupción en la impartición de justicia. Y bueno, esa es la esencia de esta reforma judicial, que si bien estuvimos a favor o en contra de ella, es una realidad y tenemos que informarnos, pues hay que ir a votar ya en algunos días. Quiero dar la bienvenida a Zulema Martínez, ella es candidata a magistrada a este Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de México. Bienvenida, Zulema. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes, noches a ti y a todo tu auditorio. Estás prácticamente en tu cierre de campaña, ya en pocas horas viene la veda electoral. Correcto. Ya presentaste a la ciudadanía tus propuestas, vienes a hablar de ellas, a un proceso que no habías vivido antes. No, nunca. Es un proceso inédito, es un proceso que hace historia, pero es un proceso que he disfrutado muchísimo y que hoy estoy muy contenta porque si bien es cierto, como tú lo mencionaste, que si la reforma fue buena o fue mala, una de las grandes bondades para mí de la reforma es la participación ciudadana. Mucha gente no sabía qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hace un ministro. Hoy hemos tenido la oportunidad de salir a la calle y platicar de cerca cuál es la función de cada uno en el Poder Judicial. Entonces, de entrada ha sido un momento oportuno para que la ciudadanía se acerque más a su Poder Judicial. Muy interesante porque es una candidatura, digamos, pedagógica, como tú la planteas. Hay que explicar a la gente qué hace el Poder Judicial, bueno, qué hacía y qué hará ahora también el nuevo Poder Judicial. Es un nuevo tribunal, explicarle qué quieres hacer tú. Y como muchos de los candidatas y candidatos que he tenido aquí me dicen todos, es que yo no soy político, pero estoy presentando mi perfil y eso es lo que puedo promover, mi perfil. Tú eres una persona que ha luchado por la transparencia, por el acceso a la información, que has comandado a la máxima instancia de acceso a la información en el Estado de México. Sí, así es, Rodrigo. Tuve la oportunidad de ser presidenta del Instituto de Transparencia en el Estado de México durante 4 años. Y durante este periodo tuve mucho trabajo en conjunto con el Poder Judicial. De hecho, logramos que fuera el primer Poder Judicial en el país en tener sus sentencias de manera públicas y transparentes en un portal. Fuimos el primero en lograrlo y la verdad es que eso habla muy bien del Poder Judicial del Estado de México. Tiene defectos, tiene todavía áreas de oportunidad, pero tenemos un muy buen Poder Judicial y creo que esta reforma y en particular el Tribunal de Disciplina tiene que venir a reforzar lo que ha estado haciendo y por supuesto mejorarlo. Es interesantísimo porque fuiste servidora pública estatal en un instituto autónomo para el acceso a la información, la transparencia, en otras palabras, pues el combate a la corrupción. La información implica eso, terminar con la opacidad. Y ahora quieres ser jueza de jueces. ¿Te gustó ser servidora pública que le pide información a los servidores públicos, que puede incluso sancionar, y ahora quieres ser juzgadora de jueces? Sí, correcto. Después, cuando terminé en el Instituto de Transparencia, me incorporé formalmente también como un integrante ciudadano al sistema anticorrupción de nuestro estado. Yo ya lo era, integrante como del comité coordinador. Después me fui desde el lado ciudadano y seguí trabajando en la lucha y el combate a la corrupción en nuestro país. Y cuando veo esta oportunidad en la reforma y la creación de este Tribunal de Disciplina, pues por supuesto que me identifico totalmente con todos los atributos para poder formar parte de este tribunal. Y bueno, además de la experiencia, creo que hay algo que es muy importante y es la convicción. Soy una persona de valores, soy una persona que siempre se ha caracterizado por tener mucho énfasis en la independencia, en la autonomía y en el trabajo con disciplina y con integridad. Claro. Y yo creo que estos son atributos muy importantes para el Tribunal de Disciplina. Y experiencia, a mí me parece muy interesante lo que planteas, porque este nuevo Tribunal de Disciplina, pues es nueva creación, le va a tocar recibir la reforma, regularla prácticamente, capacitar y evaluar a los nuevos jueces y juezas, y atender a la ciudadanía. Esa es la parte más importante, recibir las quejas, comentarios, denuncias de la ciudadanía y darles trámite e investigar dentro de la propia instancia judicial.
Tú ya lo hiciste en el Poder Ejecutivo, ya te tocó representar a la petición de los ciudadanos, aún en contra del poder del gobierno. Aquí es lo mismo. Y te lo digo porque hay esta vieja frase en el Poder Judicial de quienes hemos litigado que dice, juez protege a jueces, ¿no? Esta es la primera vez que existe una instancia dentro del Poder Judicial que su chamba es totalmente la contraria. Así es. Sí, efectivamente, en una institución autónoma yo tuve la oportunidad de siempre buscar defender a los ciudadanos. De hecho, tuvimos más de 20,000 resoluciones en el periodo que yo estuve y más del 75% fueron en favor del ciudadano. Por supuesto que para nosotros lo más importante era defender lo que el ciudadano solicitaba a cualquiera de las dependencias públicas, ejecutivo, legislativo, judicial, municipios, cualquiera de las dependencias. Y siempre buscamos cómo, por supuesto, ser imparciales. No, claro. Si la razón también la tenía el Ejecutivo, se la dábamos al Ejecutivo. Si la razón la tenía el Judicial, se la dábamos al Judicial. Pero si la tenía el ciudadano, por supuesto que ordenábamos la entrega de la información para el ciudadano. Claro. Entonces, es algo que he venido haciendo en los últimos años laborales de mi vida, siempre la defensa de la transparencia y el combate a la corrupción. Y hoy este tribunal justo es lo que busca. Es quien va a legitimar esta reforma, es quien va a ayudar a que jueces y magistrados hoy tengan una mejor conducción dentro de su ámbito laboral, pero que también tengan apertura hacia el ciudadano. Y creo que es esto lo que busca el Tribunal de Disciplina. Es un retote su lema. O sea, realmente qué bonito estuvo votar la reforma Fast Track, implementarla en menos de 12 meses, que ya estemos a horas de elegir a los candidatos y candidatas. Pero ahora va a ser este Tribunal de Disciplina el responsable de poder implementarla. ¿Están dadas las condiciones para lograrlo? Creo que hay muchas cosas. Primero, yo quiero poner un ejemplo muy rápido. Cuando tú tienes una casa que tú ves que ya está cayéndose, que está derrumbándose y decides que se tiene que hacer una reforma en tu casa, una reconstrucción, una remodelación, muchas veces si solo parchas quizá no es lo idóneo. A veces hay que tirar la casa y empezar de cero. Más allá de todo lo que haya sucedido con esta reforma, creo que es una oportunidad para limpiar por completo y empezar de cero. Creo que no se van a ver los resultados de la noche a la mañana, pero sí hay las condiciones y entre ellas será que los ciudadanos salgan y voten por posturas o por candidatos que tengan experiencia, que tengan la trayectoria adecuada, que tengan los conocimientos adecuados. Hoy está en manos de los ciudadanos salir y dar la oportunidad de que quienes ocupen esos espacios tengan las capacidades, la experiencia y las aptitudes para cumplir con estos requisitos. Ahora, mucha presión. Estás buscando hoy por la vía popular, por el voto, llegar a la posición. Pero probablemente tomes decisiones impopulares, altamente impopulares como juzgadora de jueces, porque habrá casos, los debe de haber por miles en el Estado de México, es el Poder Judicial Estatal con más casos, que tal vez la gente lo vea desde un ángulo y los jueces técnicamente lo decidan desde otro. Y te va a tocar a ti ver un juez que decide ese tipo de cosas. No el caso en específico, ¿no? Sino cómo juzgó esa persona. Sí. Vas a tener que dirimir entre lo técnico, lo social, el criterio. Está complicado. No dudo que esté complicado, pero también lo hemos hecho. Lo he hecho en el propio Instituto de Transparencia porque era un ciudadano el que se quejaba ante una circunstancia gubernamental y era el gobierno el que decía no. Y llámese juez, llámese director general, subsecretario, cualquier dependencia de la que hablemos, hasta el propio un presidente municipal, un alcalde, decía que no. Y aquí era en donde entraba a pegarse a la norma, a pegarse a los criterios de derecho, a pegarse a, por supuesto, por encima de cualquier circunstancia, el criterio pro persona. Claro. Y eso es lo que te ayuda a tomar una decisión fundamentada, con base en principios legales, y creo que eso es lo que te ayuda a sentirte tranquilo con la decisión que tomes. Ahora, es innegable que en el Poder Judicial de los estados de la Federación también hay corrupción, como en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo. Si se llevan a cabo estas reformas es precisamente reconocer qué sucede. El trabajo de este tribunal no es decir no sucedía o no sucederá, es decir, si sucede, vamos a resolver. Claro, aquí lo más importante es abatir la impunidad. Claro. Creo que eso es uno de los elementos más importantes, porque tenemos unas normas muy buenas, tenemos una legislación que es bastante sólida en todas las materias y en todos los aspectos. Lo que tenemos que hacer es combatir la impunidad, hacer que las cosas pasen, hacer que quien cometió un delito no lo vuelva a cometer, pero tenemos que trabajar mucho en la prevención.
porque yo lo he dicho en muchísimas oportunidades y en muchísimas ocasiones, qué lamentable que hoy tengamos una persona muerta. Y por más que sancionemos a la persona que mató a ese ser humano, jamás le vas a poder regresar la vida a ese ser humano. ¿Qué tenemos que hacer para que disminuyan esos grados de violencia, claro, esos asesinatos? Más bien tenemos que trabajar en prevenir. Y eso en todas las materias, en la civil, en la penal, en la mercantil, en cualquiera de las materias de las que hablemos, tenemos que buscar y trabajar en la prevención y en la impunidad. A ver, vas a recibir muchos casos de jueces donde seguramente una de las principales causas que recoges al concluir esta campaña, ya estás próxima a concluirla, es precisamente la impunidad, las personas privadas de la libertad que se consideran inocentes, la justicia sin una visibilidad para personas de origen indígena, seguramente que no se juzga por género en este país, y vas a tener esta presión, pero también esta sensibilidad que probablemente no habías tenido a flor de piel si no hubiera sido por un proceso como este. Totalmente de acuerdo, y creo que aquí una de las cosas más importantes es justo el sensibilizar al Poder Judicial y volverlo más cercano y más humano. Yo estoy convencida que hoy el Poder Judicial, no solo del Estado de México, en el país entero, tenemos una incapacidad técnica y operativa porque la cantidad de recursos que se asigna a un Poder Judicial no es suficiente para tener la cantidad de jueces y magistrados y de proyectistas que quisiéramos. Entonces, hoy existe aproximadamente 3 jueces por cada 100,000 habitantes. Es una cantidad, estoy hablando del Estado de México. Sí, sí, lo sabemos. Estoy hablando de una cantidad abrumadora. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar también el Poder Judicial? Eficientar sus procesos, hacerlo más tecnológico, que no te tengas que trasladar 4 horas para un asunto que te va a llevar 1 hora Totalmente o 2 horas. Tenemos que eficientar, volver esto a una tecnología que permita que gente, que si bien es cierto, no todos tienen un alcance tecnológico, para cualquier persona es más fácil bajar desde su ranchería a su cabecera municipal. Claro. Ir a un café internet, claro, que trasladarse al Poder Judicial del Estado de México. Claro. Entonces, eso también nos tiene que ayudar a desahogar. Yo he hablado, me queda claro que no en todos los casos, pero los temas de mediación. La mediación también puede ser una gran alternativa de solución de controversias menores. Claro. Despresurizar a los jueces y atender los casos que tengan una mayor complejidad. Y buscar la manera de ir despresurizando, pero también tener un tiempo excedido o máximo en los procesos. Claro. No puede haber procesos de 15 años. Sí, al juzgado y ver esos expedientes de 1992 y a menos filas. Que haya una complejidad específica, fundada y motivada. Pero de otra manera no podría volver a suceder eso. Tendría que explicarlo el juez, ¿no? Tendría que decirte, pues es un caso que tengo muchos años en él porque es muy complejo, y exponerlo. Claro, y te digo, y fundamentar y motivar por qué es así de complejo, pero no simplemente porque pues se le ha pasado porque tiene otros 2000 encima y no ha podido revisar el 2001. Claro. Entonces sí tendrá que haber una modificación, una reforma en todo ese aspecto al interior, porque si no seguiríamos en lo mismo. A ver, hablas de tecnología, el acceso a la tecnología hace que los asuntos sean más transparentes porque los puedes ver a distancia, supervisar, quedan grabados, pero eso implica también una gran resistencia, hay muchos intereses en juego, no solamente de jueces, también de personas que tienen negocios y viven en torno a los juzgados, desde el famoso gestor o coyote hasta las copias afuera del juzgado. Esto implicaría reducir los costos para las partes, para las personas que piden el acceso a la justicia, pero una resistencia fuerte, Zuleima. Completamente, y hay una propuesta más que tengo que todavía abonaría a lo que tú comentas, sentencias ciudadanas. Tenemos que hablar de sentencias breves, de fácil lectura y ciudadanas. Claro. Que la gente entienda lo que le quieres decir y no que crea total o confíe totalmente en su abogado, porque puede hacer que ni siquiera hablemos del juez, que el propio abogado le esté diciendo a su cliente, oye, voy a reponer el proceso cuando lo perdió, y le dice con otras palabras que no, que hay que ir a una segunda oportunidad, un segundo momento, porque la señora no entiende de lo que le están hablando. No sabe si hasta el mismo abogado se le fue el famoso término. Y también, Zuleima, la obligación del juez de él explicar personalmente sus sentencias. Hoy sucede en el Estado de México y en todo el país, ¿eh? El abogado va y consulta la sentencia, ni siquiera se le cita para escuchar la sentencia, queda impresa en un expediente gigantesco y hay que ir a leerla. Y si no lo entiendes, si el abogado no te dice, claro que es importante. Por supuesto, entonces el objetivo es tener una sentencia en donde cualquier persona pueda entender, te van a quitar tu casa,
si te van a dejar a tus hijos, te van a meter a la cárcel, no te van a meter a la cárcel, y algo que nos ayude a ser más fácil y eficiente. La sentencia es el único documento que se lee de atrás para adelante. Te vas al resolutivo sí. para ver qué pasó. No debería de ser de esa manera. Ser así. ¿Por qué tiene que seguir siendo de esa manera? Entonces Claro. es otra de las propuestas que yo tengo, que he trabajado mucho, en donde por supuesto que no les va a gustar a muchos, va a haber mucha resistencia, pero es algo a lo que tenemos que transitar. Claro, pues es la recta final. Y por último, ¿cómo pueden identificarte en la boleta? Pues bueno, yo estoy en la boleta color azul, así, en la boleta color azul cielo, azul celeste, azul bebé, y yo digo en la boleta del baby shower, azul con rosa, para que no se les olvide. Y pues como ya nos han platicado, del lado izquierdo estaremos las mujeres, del lado derecho estarán los hombres, estamos enlistados con un número como en la escuela, nos dieron un número de lista, mi número es el 16 y lo tendrán que colocar en uno de los recuadros de la parte superior, cualquiera de los tres, no importa en qué orden esté, y estoy identificada entonces con el número 16, Zulema Martínez Sánchez, en la boleta color azul cielo. Muchas gracias, Zulema, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad, y pues invito a tu público que vaya a votar. Es importante, es un momento importante para la historia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti.